El debate del día de hoy ¿esta casa crearía un organismo económico internacional para toda América del Sur? Entonces invitamos al primer ministro a que dé su discurso, cuenta con 7 minutos. Sí. Esta casa, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. ¿verdad? Ya. Esta casa crearía un organismo económico internacional para toda América del Sur. Vamos a comenzar con mi rol de primer gobierno a delimitar las definiciones, posteriormente pasar a explicar el status quo y finalmente mostrar mi argumentación, que además será luego complementada por mi compañera Michelle Verdad. Primero, definimos organismo económico internacional como las entidades intergubernamentales que buscan facilitar el crecimiento económico en un país. Esto quiere decir, son entidades pues, que salen de ese Estado soberano tal cual para poder ser un nexo entre diversos países, en este caso dentro de América del Sur, un país, perdón, un ente que pueda regular a los países de América del Sur. Sí. Luego, definimos América del Sur como el subcontinente de América, compuesto por algunos países como lo son, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, entre otros que se encuentran también delimitados en este territorio. El estatus quo que nos plantea esta moción es la siguiente. Los países latinoamericanos hoy en día tienen que acceder a diversos eh, organismos, organismos económicos a nivel mundial y pues se ven expuestos muchas veces a problemas de supremacía de países entre ellos. Esto, por ejemplo, cuando algunos países quieren verse involucrados en estas relaciones económicas internacionales, sin embargo, lo que encuentran al momento de someterse a estos organismos a nivel mundial es pues, problemas diversos de supremacía de poder que muchas veces les son ajenos y que además pues, les impide continuar con esta búsqueda de crecimiento económico o pues generar un refuerzo de esta brecha para estos países. Es por eso que eh, es por eso que la Cámara de Gobierno cree es por eso que la Cámara de Gobierno cree que primero se debería crear este organismo económico en la medida que existe una cercanía del organismo y en segundo lugar por una necesidad de mayores entes intergubernamentales. El primero referido a la cercanía del organismo en la medida que existe un común denominador en toda América del Sur. Y esto parte de la misma cultura que viene de la misma historia que tienen estos países en común. Entonces, esta similitud entre los países hace que la familiaridad pues suponga una mayor facilidad al momento de poder relacionarnos con nosotros. Esto hace que, a diferencia de estos otros organismos a los cuales nos vemos involucrados, pero que suceden de manera internacional o a nivel mundial, haya una mayor facilidad al momento de conectarnos, al momento de establecer ciertas relaciones. Luego, la necesidad de mayores organismos en la medida que hay más variedad para poder escoger algún organismo de solución o apoyo económico. Sabemos que ante contextos distintos requerimos ciertas soluciones distintas. Entonces, si tenemos aquí pues, diversos contextos que son similares, de alguna forma el apoyo económico tiene pues, con un mejor acceso que un organismo internacional más grande y sin tantas complejidades como lo podría ser de lo contrario. En ese sentido, y en la medida que la situación internacional que debería vivir cada país y el nexo con otros países que requiere cada nación es de suma importancia, en la medida que no solo se establecen conexiones de nivel social, digamos, o de nivel de importancia respecto a las relaciones, sino que además supone un crecimiento económico de forma cuantitativa y luego, posteriormente, un desarrollo económico que traiga múltiples beneficios a cada país y a los ciudadanos de cada país. Es que deberíamos pensar pues, en incrementar esta cantidad o esta variedad de organismos que puedan existir a nivel mundial y en este caso pues establecer, y esta Cámara crearía este organismo únicamente regional para los países de América del Sur. Y América del Sur escogido pues en la medida que tenemos estos países que usualmente pues, se encuentran en una situación más desfavorable que los otros. Esta situación de crecimiento económico tal vez de mayores necesidades que países que se encuentran en nuestros continentes. Y es por esta razón y esta similitud en la que ellos se encuentran, que esta supremacía, por ejemplo, esta supremacía que podremos ver al momento de relacionarnos con los otros países, por ejemplo Rusia, por ejemplo Estados Unidos, debería pues de alguna forma negada o borrada en la medida que nos encontramos con países que comparten, incluso en muchos casos, una situación económica como la nuestra. En la medida que estos países latinoamericanos
sigue María, sigue. Y Cristina, por favor, apaga el micrófono. Yo apago el micrófono. Bien, continuando solamente comentarles que estos organismos económicos internacionales pues, serían regulares de una forma posterior. Es decir, esta Cámara no va a ponerse a detallar o no va a analizar respecto al cómo, sino únicamente a la necesidad de por qué, es la razón por la cual sí necesitamos estos organismos económicos internacionales para toda América del Sur. Porque resulta mucho más viable, porque puede ser un motivo fundamental para identificar a los otros países que entienden con estos retos. Y porque además recordemos que los organismos internacionales son de crucial importancia en el contexto actual. Esto quiere decir que funcionan como una importante motivación, crecimiento o el desarrollo económico posterior. Y en ese sentido, y en la medida que... ¿Hola? Sigue, termina tu discurso. Ok. Bien. Y entonces es que en la medida que son de crucial importancia en el mundo de hoy, es que se necesitaría crear pues un organismo económico internacional para toda América del Sur. No sé cómo va el tiempo. Si no me escuchan. Perfecto. Quedaste apenas de tiempo. Muchas gracias por tu intervención. Ahora pasamos al discurso del primero de oposición. Cuenta con 7 minutos a partir de su primera palabra. Ya me escuchan bien, me escuchan bien. Sí, perfecto. Tengo que ir. Vale, María. Apagar el micrófono. Sí, todos apaguen su micrófono, por favor. Listo. Buenas tardes a todos. Empezaré pues con mi discurso haciendo unas denuncias al primer ministro porque en su definición de organismo económico internacional nos dan argumentos. Si un organismo económico internacional es un facilitador del crecimiento económico, y ese es el argumento que ya trae después. ¿Cómo así? ¿Qué conveniente decir en su definición para el organismo económico internacional que es un facilitador del crecimiento económico? Esto no es así. Entonces, como ya pues, su argumento es ese mismo, pues queda muy fácil entonces dejarlo así. El organismo económico internacional se ha tomado como un organismo que está supranacional, que está por encima del Estado y que controla pues, los estados con unos parámetros. Eso no quiere decir que facilite o no el crecimiento, eso no tiene nada que ver. Entonces, la definición de organismo económico internacional que traigo es un organismo económico entre varios países, de forma, pues, un organismo entre varios países, de manera económica, supranacional, que tiene sus posturas y sus decisiones y toma decisiones por los países. No tiene nada que ver con facilitar el crecimiento, porque ese es un argumento. El status quo que ya nos da, listo, está bien, y también quiero decir pues, que los países en la América Latina tienen, ¿por qué se toma América del Sur? Porque esto está en vía de desarrollo económico. Ese es el momento exacto para pensar que se debería o no se debería hacer en esos países que están en vía de desarrollo. Listo. El primer argumento, primero daré las refutaciones a lo que ya nos dice. El argumento que ya dice es que esto nos va a facilitar ese crecimiento y va a facilitar el crecimiento, pero esto no es acertado, eso solamente son afirmaciones sin más, porque ya está afirmando que eso facilita el crecimiento, porque es muy bueno y porque se entienden todos y todos somos parecidos, pero eso no es acertado, porque estamos hablando de lo económico. Y económicamente, aunque Colombia sea al lado de Venezuela, sus posturas económicas son muy distintas, muy contrarias. Entonces no podría decir que porque toda la vida hemos estado juntos, hemos estado al lado, entonces tenemos la postura económica igual, porque no es verdad. Entonces Colombia le dice que haga algo económicamente, y no es lo que quiere hacer Venezuela, si estén al lado, hacer la frontera terrestre y lo que quieras, y la gente se entienda, se conozca. Esto no quiere decir que porque estén al lado ya es muy bueno para la economía de esos países. Es que ella simplemente nos afirma que es muy bueno porque todos se entienden y porque es lo que se toma en ese momento. Eso no tiene nada que ver, porque un ejemplo sería pues ver la Unión Europea en el momento de una crisis en Grecia, al que Grecia es parte de la Unión Europea, no porque se entienda con otros países y tenga ahí la moneda y todo esté bien, y todo esté así como que se conozcan y todo eso, el país está bien. No quiere decir porque no se conozca mucho con el país o toda la vida no está bien, todo tenga la historia, necesitamos las mismas posturas económicas, estará bien. Entonces empezaré con mi primer argumento y será el de la pérdida de soberanía. ¿Qué sucede con esto? Lo que hace el organismo económico internacional es eso, quitarle la soberanía económica de esos países que tienen una economía inestable. Lo que le están diciendo es que venga para acá con su soberanía económica, no tenemos a decidir por usted qué hacer. Un país con una economía
para no dar el punto a que más picarlo. Listo. Entonces, el primer argumento tenía eso, de la pérdida de soberanía. Lo que necesitan esos países es tener la soberanía porque están en vía de desarrollo, tienen que tomar muchas decisiones, tienen que tomar las conciencias de lo que necesita el Estado y no pueden estar esperando a lo que les dicte otro organismo supranacional. El punto para el que me pidió el punto. Muy bien, nada más Daniel, explicar cómo no habrá pérdida de soberanía económica toda vez que los países, el poder de soberanía es de autodeterminarse y en ningún momento hablamos de obligarlos a entrar a ese organismo internacional y tendrán la voluntad Sí, de sí, entrar de manera libre. Se apaga el micrófono, por favor. Lo que dice es que esta casa que no es económico internacional para toda América del Sur. Lo estamos diciendo, su primer gobierno dijo, es que les vamos a dar la oportunidad de entrar. No, no digo que era para todos. No con la oportunidad de entrar y cuando quieran y después salirse. No, ella nunca en ningún momento dijo que era con oportunidad. Era para toda América del Sur. Y su argumento se basaba y se fundaba en que era para toda América del Sur. Lo está diciendo, para los países que se quieren meter, porque entonces cae con lo que dijo el primer ministro, porque ella decía que era que toda América del Sur no está y por eso toda América del Sur no se debía tener. Listo, no sé qué significa Chen, pero listo. Ahora con el segundo argumento, que es el de la imagen, de esos países. Esos países, el status quo nos dice, el contexto de esos países nos dice, esos países han tenido unas crisis económicas muy importantes en los últimos años, económicas y políticas. Y los ciudadanos de esos países, lo que ha sucedido es que están cuestionando si sus gobernantes deben o no, si son buenos o no, si pueden con el país o no. En Colombia, en Venezuela, en Argentina, en todos los países de América del Sur, lo que hacen los gobernantes es decir eso. Entonces, lo que hacen los ciudadanos es decir, este gobernante sí puede, este gobernante sí puede, y cuestionan mucho esos gobernantes. Y cuestionan si ellos deben o no deben estar. Han habido incluso pues, en los últimos años han habido dictaduras y han habido golpes de Estado en América del Sur. Entonces, ¿qué sucede? Que han estado muy cuestionados en los últimos años los gobernantes de los países de América del Sur. ¿Y qué imagen dan estos gobernantes cuando estos gobernantes lo que han intentado todos estos años es recuperar esa imagen de que sí pueden gobernar, de que pueden gobernar el país, de que pueden gobernar el Estado, de que pueden gobernar el Estado, que pueden llevarlo por el lugar correcto? ¿Qué pasa cuando los ciudadanos se den cuenta que lo que están haciendo es darle la soberanía económica a un ente internacional, a un organismo internacional? Más ciudadanos van a pensar, es que no pueden ellos tomar las decisiones, es que no pueden ellos hacer las cosas. Entonces ahí está el segundo argumento. Primero fue el de la soberanía y el segundo es el de la imagen. Ahora continuaré dando más argumentos en mi siguiente pues, discurso. Entonces, el primero es el de la soberanía, como la pérdida de soberanía, lo que no necesitan estos estados. El de la imagen, cómo la imagen creada a decisiones que han estado tanto tiempo intentando recuperar, tanto tiempo ha estado cuestionado, lo que han dado es listo, no podemos con esto, no podemos con la economía de los estados, vamos a darle la soberanía a un ente supranacional, a un ente internacional que va a tomar las decisiones, como por ejemplo en Grecia sucede en estos momentos, que es un ejemplo muy bueno, un país que en este momento quisiera tener la soberanía, pero ya está tan metido en la Unión Europea, ya está tan metido en las deudas, que no puede tener la soberanía, y que depende que lo que hacen sus ciudadanos es cuestionar su gobierno, incluso desde un gobierno de izquierda, para ver si hacía algo, pero tampoco, porque así sucedió, se lo tiene un organismo económico internacional, y ahora sucede esto. Ahorita continuaré pues con más argumentos, termino mi diserción. Muchas Listo, gracias. termino. Ahora invitamos a el segundo de gobierno a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos. Diego, ¿me puedes hacer un favor de agregar a Cristina nuevamente? Ella está en la conversación. Lo que pasa es que se desconectó. O sea, solo tiene que llamar ella para agregarla, para que se agregue. La esperamos. Sí, por favor, como no. Entonces, Esperamos a que sí, esperemos a que Cristina se vuelva a conectar. No sé, sí, Alejandro, escríbele por interno para que lo haga lo más pronto posible, por favor. Sí. Yo la veo como conectada, no sé por qué se sale de la conversación. Sí, no, yo tampoco sé por qué se sale de la conversación. No, pues igual sigan así, me manda a buscar, sigan con el debate, yo tengo notas y en caso de que sea necesario yo lo veo. Listo, perfecto. Bueno, entonces ahora pues pasamos al segundo de gobierno. Cuentas con 7 minutos a partir de tu primera palabra.
Fue el primer gobierno, bueno, segundo ahora. Sí, perdón. Disculpa, si tienes toda la razón, segundo gobierno. Bueno, Segundo orador, perdón, segundo orador. ya está bien. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Como segunda oradora de primer gobierno, voy a comenzar dando las respectivas refutaciones a la Cámara de Oposición y continuaré terminando los argumentos que hemos comenzado con el primer orador. Primero, comenzar diciendo que nosotros vamos a seguir acatando la definición que hemos tenido, en tanto definimos que buscar el crecimiento económico no para atribuirnos una carga positiva, sino para decir, para cerrar en qué se dedica, en qué se dedica estos organismos económicos que son el simple hecho de dar préstamos y apoyos, como lo dijo en un momento mi compañera, préstamos y apoyos en tanto, como decimos, a través de eso se dice que no afecta a la soberanía, porque estos organismos internacionales no intervienen directamente en las decisiones de política nacional, porque como vamos a reafirmar, los estados son soberanos. Vamos a seguir diciendo que, primero, quiero anotar algo muy exacto, que es el tema de para todos y por qué no vamos a obligar a los estados. Para todos, en este caso, es abierto a cualquier país de América del Sur, excluyente a los demás, pero de manera voluntaria. Que sea para todos no necesariamente quiere decir que es obligatorio, simplemente excluyente a otros países que no se pertenezcan a la región de América del Sur. Bueno, continuando con eso, voy a refutar los argumentos que dijo la Cámara de Oposición, en tanto son solamente argumentos en cuestión a la soberanía, pero su primer argumento es que los estados son soberanos y su segundo argumento es que se busca una buena imagen de los gobernantes. Bueno, los gobernantes no deben estar en esta discusión porque no se habla en ningún momento de eso, pero voy a aclararlo que como sus dos argumentos van en contra de que, esos dos argumentos apuntan a que se estaría afectando la soberanía, nosotros decimos que no es así. Estos organismos internacionales lo que hacen, su función es dar préstamos, dar subsidios, dar recomendaciones económicas a los países que se inscriban a este organismo económico internacional. En tanto, como decimos, ellos no intervienen directamente y no le mandan a un presidente, a un gobernante, como sugirió la Cámara de Gobierno, no le mandan a hacer políticas económicas. Simplemente son una guía y una base de lo que podrían llegar a hacer. Depende de los gobernantes mismos si siguen o no estas recomendaciones que les puede dar este organismo económico. En tanto, sus dos argumentos referidos a la soberanía no pasan en este debate, en tanto, como decimos, en un momento se ha dicho que estos organismos mandan a los países. Otra cosa que tengo que aclarar es que aclarar que los organismos son de manera voluntaria. Estos organismos no se van a imponer y no se va a decir a nivel de América del Sur que están obligados a pertenecer a este organismo internacional. Simplemente nosotros abrimos la noción en que, como se puede decir, que todos puedan ingresar y que a la vez, como este organismo tendría la capacidad de dar subsidios a todo el nivel de América Latina con mayor especificidad que un organismo mundial, entonces, por ende, los países latinoamericanos se podría poner un supuesto que querrían pertenecer a este organismo de América del Sur, pero en ningún momento se dijo que se va a hacer obligatorio. Punto, Talía, o punto Q. Pero entonces, si no va a ser voluntario, digo, obligatorio, ¿qué diferencia habría entre esto y los organismos que ya existen, que por ejemplo solo tienen a 3 países que voluntariamente se quieran unir? Entonces no sería para toda América Latina como habla la moción. Ya, como voy a repetir, en tanto se dice toda América Latina, siendo excluyente para los demás países y que todos los organismos, todos los estados de América Latina,
todos los países puedan ingresar. Si existen suficientes países de América Latina que quieran ingresar a esa BIF porque les da un beneficio económico y los demás países tienen la posibilidad, por ende se puede deducir que estos países en búsqueda de su mayor beneficio económico y en búsqueda de un mayor desarrollo, y como este organismo internacional les va a facilitar préstamos y subsidios en caso de una supuesta crisis, entonces se puede decir que estos países pueden entrar por su propia voluntad. En ningún momento no se les va a obligar. Y vamos a decir que ningún organismo económico, ningún organismo económico internacional en un organismo económico internacional se obliga a los países a entrar, todo es de manera voluntaria, pero como se ve, hay muchos organismos económicos que la mayoría de países están porque existe un beneficio y por eso los países buscan entrar a esto. Lo mismo pasaría en ese supuesto de que se dé este organismo internacional. Voy a continuar con mi último argumento, que es específicamente en los países subdesarrollados y la economía. Voy a seguir la línea argumentativa que hizo mi compañera Cristina, en tanto se dice que el nivel de especificidad y de la cercanía que vamos a tener con este organismo internacional, en tanto también se puede compartir cultura, va a ayudar a estos países de América del Sur, que tienen una historia económica con déficit. Voy a aclarar cierta cosa también, voy a aprovechar que la crisis que se da en Grecia, a pesar de que puedan decir que la cercanía no ayudó, lo que se hizo fue que la crisis en Grecia se ocasionó porque no pudieron pagar la deuda que le sacaron a los respectivos organismos económicos en los que están inscritos. Sin embargo, eso no dice que necesariamente un organismo económico va a fallar. Sin embargo, eso se debe que un país en específico no ha sabido manejar sus políticas económicas. No se puede excluir que todo organismo económico va a llevar a una crisis o simplemente porque no hay una empatía se va a llevar a eso. Acá decimos que este es el caso general, que decimos que al tener mayor cercanía con las políticas económicas y con el déficit económico que se da nuevamente en América del Sur, que son tienen políticas económicas muy diferentes de las que puede tener cualquier país europeo, como lo que vimos aquí Se en la acabó tu Cámara de tiempo, Comercio. Michelle. Muchas gracias por tu Lo intervención. siento, muchas gracias. Bueno, Lo siento. entonces ahora pasamos al discurso del segundo orador de oposición. Cuenta con 7 minutos. Me escuchan, creo que me salí, pero no escuchan. Sí, perfecto. Listo, listo. ¿Empiezo ya o qué? Sí, a su primera palabra. Listo, ahora damos las afirmaciones que nos han hecho pues la Cámara de Gobierno, subsidios a toda América del Sur, lo que está hablando, no salen esos subsidios. ¿Cómo así que un organismo que es así libre, no tienen que poner nada, no tienen que hacer nada, va a tener subsidios para toda América del Sur? Primero, eso no tiene ninguna viabilidad, no puede ir acá a vendernos eso. Segundo, no se van a meter en lo político, o sea, nos está diciendo que va a haber subsidios para todos y que no nos van a decir nada a ningún país, que no nos está pidiendo vender acá. Y tercero, no genera beneficios, pero son beneficios para los países, todo esto porque todo es bueno. Entonces están en las cajeras de un organismo internacional, eso no funciona así. Obviamente cuando usted habla de que hay unos beneficios por estar en un organismo internacional, también hay unos requisitos y unas obligaciones que tienen los países. No es como entrar, denme dinero y yo estoy bien con eso no funciona así ningún organismo. Y si usted no vende ese organismo, es totalmente inviable, porque ningún país tiene la obligación de poner dinero o a poner. Y si lo que quiere solamente recibir, solamente va a pedir, y el organismo que usted no vende se va a caer inmediatamente porque eso no es viable lo que usted no vende, los organismos internacionales no funcionan así, y menos de la forma económica. Nos dice que se genera cultura, listo, se genera cultura. Para generar cultura no hay que hacer un mecanismo económico internacional, podemos hacer un mecanismo cultural internacional, o un organismo político internacional, no un económico, porque específicamente un económico para generar cultura. Solamente nos van a dar consejos de economía y plata. Eso es totalmente inviable. O sea, consejos de economía y plata, ese organismo que usted no vende, obviamente no funciona así. Y usted nos diga que es capacidad de crecimiento, ¿cómo funciona esa capacidad de crecimiento? ¿Cómo una capacidad de crecimiento? Usted dice que haciendo préstamos, pero para que usted no pense, no hay las obligaciones que debe cumplir, los requisitos que debe cumplir. Entonces acá decimos, nos vamos a prestar porque sí, porque son bonitos y porque son un país bonito que nos gusta, de América del Sur y somos conocidos y nos conocemos. ¿Qué país va a prestar? Seguro va a ser el que tenga más dinero. El que tenga más dinero para prestar va a tener que poner los requisitos. Entonces acá decimos, no, es que les vamos a prestar para todos y les vamos a dar subsidios a todos. Eso no tiene ningún sentido. Lo que usted les vendió es totalmente incoherente. Pues venga que además que hay que haber de imagen y de soberanía. Claro que hay que
América del Sur y si necesitan en este caso un organismo económico internacional. Entonces, lo que usted no puede demostrar es que hay una necesidad de un organismo económico internacional en los países de América del Sur. Y lo que yo demuestro es que no, que es contraproducente con sus necesidades, como la de soberanía y como la de una buena imagen con sus gobernantes. Los dos argumentos que tuve, que usted decía que no tenían nada que ver, pues sí que tienen mucho que ver, al darnos cuenta que lo que al darnos cuenta que es lo que estamos buscando en la moción, saber que necesita América del Sur, si necesita demostrar que necesita un organismo económico internacional, y yo demuestro que no, y volvemos con los referentes. Ponemos mi tercer argumento acá. Fíjense la diferencia entre los referentes. El referente que hay en la Unión Europea, en como vemos unos países que supuestamente todos tenían una economía estable. ¿Qué pasa con los que no la tenían? Grecia no la tenía. Grecia no la tenía, lo que pasa es que cayó en crisis, porque no tenía una economía estable. Dar su soberanía económica, lo que hace es generar una crisis, porque tuvo que endeudarse y endeudarse para seguir los requisitos y seguir las obligaciones que tenía con la Unión Europea. Eso sucede. Entonces, ese es un ejemplo que podemos tomar. Un país que tiene una economía estable y que se mete en un organismo internacional económico y lo que hace es aumentar la crisis, aumentar y llegar a una crisis económica alta. Pero dice que eso no importa, pues sí, lo podemos tomar como un referente. Pero vemos como referente nos muestra países que económicamente estaban estables, claro, no tienen problemas en estos momentos en la Unión Europea, pero los que tienen una inestabilidad, que tienen una economía fuerte, lo que pasa es que a lo que le pasa a Grecia o lo que le pasa a España, que tienen una economía fuerte y lo que pasa es que tiene la crisis y ahora ha salido de ella. Entonces, miremos cómo es esto, los países que están en vía de desarrollo. Listo. Ahora vamos con la no necesidad. No hay una necesidad en los países de América del Sur de tener un organismo internacional. Si usted no tiene que ir a un organismo, lo que va a hacer es estos consejos. ¿Qué necesidad hay que dar consejos? Nosotros tenemos economistas en los países. En todos los países hay universidades y pueden pedir consejos cuando necesiten a otras universidades, como en Estados Unidos. ¿Por qué necesitamos un organismo que nos dé consejos? ¿Qué consejos? Porque esos consejos que se dice que se nos van a dar son buenos. Eso no tiene nada que ver. O sea, cuando podemos pedir que están escritos a un organismo internacional que obviamente no es como usted lo vende, que todo bonito y todo bien, no. Entonces no hay una necesidad real de que el organismo, las necesidades que tienen esos países es estabilizar su economía, y no es estabilizar su economía diciendo que un organismo, ya su definición es estabilizar la economía, porque eso no es verdad, eso no hace que se estabilice la economía solamente por entrar. Entonces la necesidad no es estar en un organismo internacional, la necesidad de estos países es estabilizar la economía, hay necesidades en seguridad, porque tienen mucha inseguridad, no están pensando en este momento en estar en un grupo o en un organismo internacional con las obligaciones, a veces tienen muchas obligaciones en sus países, en sus estados, para venir acá decimos que la necesidad de esos países es estar en un grupo, que no es verdad. Listo. Esos países, entonces sería mi cuarto argumento, porque no es necesidad. Y aquí mi quinto argumento sería de las prioridades de esos países. Como yo lo estaba diciendo, son las prioridades como, aquí son todos los elementos que acabo de decir, o sea, las prioridades son seguridad, economía, estabilizar su economía, y tener que dar una buena imagen al Estado, a sus ciudadanos, todo esto, pues, tener su soberanía. Si solo dice que su necesidad es conseguir cultura y todo eso, pues lamento pues informarle, le informo que cultura no se consigue con un organismo internacional económico, se puede conseguir de otra manera, se consigue con un organismo cultural, de toda América del Sur, o de todos los países que usted quiera, si quiere le saca y todo, entonces simplemente es eso. Si usted nos dice que las necesidades son la cultura y tener un organismo internacional que de consejos, pues ese organismo no existe, eso no funciona así, los organismos internacionales tienen unos requisitos, no pueden decir que no requisitos, y ya le meto que la cultura se consigue de otra forma, esa no es la manera de conseguir cultura, un organismo internacional económico, no es la forma de conseguir cultura. Para esa necesidad que usted nos plantea, yo no tengo otras soluciones, como un organismo cultural internacional. Para las necesidades que yo planteo, que son las que tienen los países, la imagen, la soberanía, la economía, y todas esas necesidades que tienen en este momento, la estabilidad económica, no se logra con eso, se logra eso con políticas sociales del Estado y con soberanía del Estado, no esperando que otros organismos internacionales lo tengan que deben hacer. Son los puntos, o no sé, son los puntos. No sé si son los puntos, punto para Alejandro, no sé si qué minutos son. Listo, no, listo. Resumiendo lo que he dicho, que simplemente repito lo que dice la Cámara Alta de Gobierno, la Cámara Alta de Gobierno, como nos dice, pues como nos explica ese contexto de que el organismo internacional es lo mejor que le puede pagar a los estados, porque van a dar consejos, y van a dar plata, y van a dar subsidios, y van a dar de todo, sin pedir nada a cambio, y ya repito eso no funciona así, ningún organismo internacional funciona así, realmente unos requisitos, y más es un organismo económico, de requisitos económicos del país, de estabilidad, hay requisitos de poner dinero, de poner falsos, y esto ya dice, esos países ya tenemos todos muchas crisis, tienen crisis ya que tienen que arreglar en ese momento, no pueden estar dar subsidios, y si tienen que salir un organismo que les va a pedir muchos requisitos, como lo que pasa con Grecia, que no tiene una economía estable, lo que le pasó fue que tuvo que aliar y tuvo que prestar, hasta que llegó el punto que ya se cayó todo eso. Entonces ahí vemos cómo he demostrado que
no hay una necesidad y que los argumentos que tengo se mantienen todos porque no fue ninguno refutado. Gracias a todos, espero entender. Bueno, Listo. muchas gracias por su intervención. Con esto damos por terminado el debate en cámaras altas. Ahora pasamos a las cámaras bajas y invitamos al extensionista de gobierno a que dé su... Tengo una pregunta. Sí, ¿Qué significa shame? Es que tendrá que ver apunte. no, pues shame es como una expresión de desaprobación en debate. Algunos países las usan, algunas personas las usan, es lo que significa. Ah, listo. Eh, bueno, ahora sí, pasemos al debate en cámaras bajas. Invitamos al extensionista de gobierno a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok, perfecto. Muy buenos días, me presento ante ustedes como el extensionista de la Cámara de Gobierno. Para cumplir de manera completa con mi rol en primer término, he de refutar los argumentos presentados por los dos oradores de la Cámara de Oposición, he de reconstruir y retomar algunas partes de mi Cámara Alta y formularé las extensiones a la argumentación y construcción del caso del presente debate. En primer término, me parece muy importante hacer la mención que al parecer la Cámara de Oposición no tiene muy en claro lo que es un organismo internacional económico, porque aunque intenta hacer una refutación sobre las definiciones planteadas por mi Cámara Alta de Gobierno, en realidad viene a ser una nueva definición que no da nada al resto del debate, porque simplemente dice que los organismos internacionales económicos son organismos que son supranacionales, cosa que ya se había argumentado y se había definido por parte de mi Cámara Alta, al decir que son organismos y entidades intergubernamentales que rebasan las fronteras con la búsqueda de generar desarrollo económico. En ningún momento dijimos que todos y que por el simple hecho de la creación se iba a dar ese desarrollo económico, sino que era uno de los principios por los cuales se creaban. Otro punto bastante importante que hay que mencionar es que el último orador se la ha pasado diciendo que van a ser, yo no sé si él entiende los organismos internacionales económicos como una cuestión de beneficencia pública o de préstamos sin ningún tipo de obligación para los países, porque en todo momento nos dijo que lo que nosotros planteamos como Casa de Gobierno es un organismo que solo otorgue dinero sin que se pida nada a cambio. Pues vaya la afirmación que ustedes están realizando, porque ningún organismo internacional económico funciona de esa manera. Todos conocemos que los organismos internacionales sí otorgan créditos y otorgan préstamos a los países que los necesitan, pero siempre hay una obligación de pagar con esa deuda que se ha adquirido. Entonces no podemos decir que solamente se esté regalando dinero y que así no vayan a funcionar, porque en realidad esa no es la carga de la prueba que nosotros tenemos y no es lo que nosotros hemos presentado a lo largo de este debate. Pasaremos ahora a refutar los argumentos que se presentan por parte de la Cámara de Oposición. El primero de ellos es en el que nos habla de la pérdida de la soberanía económica. Y después, en un punto de información, yo mismo le pregunto que no se pierde la soberanía porque los países tendrán la libertad de entrar o no a ese tipo de a ese tipo de unión económica que se haría o ese organismo internacional. Toda vez que él nos hablaba de la importancia de la soberanía, y claro que la importancia de la soberanía es tal, por tanto nosotros decimos que los países tendrán la libertad de entrar o no. Como en todo momento se planteó desde mi Cámara Alta, era una opción más la necesidad que existiera la creación de un nuevo organismo internacional que pudiera dar cobijo a las sociedades y a los países de América del Sur. Por tanto, hay una voluntad, y si el país tiene la voluntad de entrar, nadie lo está obligando y la pérdida de la soberanía no se da. Él también argumentaba que se perdió la soberanía en materia económica al solicitar préstamos y no pagarlos. Pues claro, existen obligaciones que deben cumplirse. Y si el Estado se obliga ante una obligación de carácter económico y después no cumple con ella, pues claramente tendrá que responder ante esas obligaciones que se ha generado, pero no es que esté perdiendo la soberanía. Simple y llanamente es que se obligó por algo que no ha podido pagar y tiene que cumplir con eso. Su segundo argumento, que es el de carácter de imagen y el respaldo hacia sus gobernantes o la imagen que han tenido, que en realidad no es bastante claro, y lo ligo con su argumento 3, en el que nos dice que hay una diferencia entre los referentes. Todos estos dos argumentos los ha sustentado bajo el caso Grecia, pero quiero decirle al señor Daniel Olguín que ha presentado de manera inadecuada el caso Grecia, sobre el cual intenta sustentar su caso. Toda vez que el caso de fracaso que tuvo Grecia no deriva de su unión con la Unión Europea ni deriva de ese organismo internacional. Lo que sucede es que Grecia tuvo una malversación de fondos y una mala administración de los recursos internos, lo cual le genera a Grecia esta crisis interna, por lo cual tiene que solicitar algunos créditos y después se vuelve insuficiente su dinero interno para poder pagarlos, y es por eso que entra la crisis, no porque la Unión Europea lo haya obligado a estar en esa crisis. Simple y llanamente pidió créditos que no pudo pagar y eso fue lo que sucedió. Por el último, el cuarto argumento que nos dice es que no existe una necesidad, porque como según él, nuestra Cámara Alta de Gobierno dijo que darían recomendaciones, que harían préstamos, pues obviamente un organismo internacional lo que busca es dar recomendaciones, pero lo lleva al punto irrisorio de decir, pues no necesitamos que nos den recomendaciones porque existen economistas. Vaya por Dios, qué afirmación, porque se entiende que un organismo internacional hace análisis más densos, hace análisis más profundos sobre la economía de un país para poder dar algún tipo de sugerencia sobre la estabilidad económica que se podría generar a través de la participación dentro de estos organismos internacionales. No estamos hablando aquí de una opinión lisa, llana y simple que se esté dando por parte de este tipo de organismos. José Crisóstomo que lo presenta como una simple opinión de un economista. Muy bien, Daniel, te doy tu punto. Adelante.
Usted no sacar lo que decía su primera Cámara de Gobierno, porque algunos decían que iban a dar subsidios y que los van a meter en lo político ni en nada. Usted nos dice que si no van a dar ningunos requisitos, o sea, usted nos dice que van a dar ningunos requisitos, ahorita nos dice que sí, que van a dar requisitos, que van a hacer obligaciones y todo, ¿no? Dijeron que no había eso. Ok, muchas gracias, Daniel. La verdad, tu punto es inatingente, el debate no muestra nada, porque en realidad lo que nosotros dijimos desde la Cámara Alta de Gobierno es que sí, no nos preocuparemos por el posterior, y sino simplemente por la propuesta de que exista. La obligación que yo te estoy comentando, pues es simplemente por la naturaleza y la lógica de adquirir algún tipo de préstamo. Todos sabemos que si se adquiere un tipo de préstamo en un organismo internacional económico, pues es evidente que hay que pagarlo. No necesito yo presentar el cómo, el cuándo y el por qué. Simplemente es una obligación que el Estado está contrajo contra la comunidad internacional, entonces deberá pagarlo. Esa es la simple respuesta. Ahora pasamos a presentar los argumentos que se han dado por parte de la Cámara Alta de que existe un común denominador en la historia y que tenemos democracias parecidas entre los países de América del Sur, por tanto podría ser benéfico para nuestros países y nuestras economías generar un tipo de organismos de este tipo. El siguiente argumento que se presenta es la necesidad de mayores opciones y los beneficios económicos que esto podría generar. El último argumento que se presenta por parte de mi Cámara Alta es los países subdesarrollados y la necesidad de construcción de cultura. Un punto que se ha desvirtuado por parte del último orador pretende decir que lo que se busca con estos organismos no es la cultura, pues si no saben, el acercamiento económico y el desarrollo de un país se logra a través del acercamiento a la cultura de todos los organismos o entes participantes de su misma nación. Es por eso que nosotros hablábamos de cultura en nuestra Cámara Alta. Cuando un país tiene suficiente desarrollo es más fácil acceder a la cultura, y si un país es culto, es un país que puede tener mayor vías de desarrollo. Es por eso que el argumento se presenta de esa manera. Ahora presentaremos los argumentos que nosotros como Cámara Baja de Gobierno daremos a manera de extensión para dar un pequeño giro a este debate y hablar sobre puntos de los que no se ha hablado hasta este momento. La construcción de un organismo económico internacional para América del Sur, creemos nosotros que podría dar un intercambio monetario más fácil, un intercambio comercial y la estabilidad económica y monetaria en los precios de determinados países que funcionen dentro de esta entidad. Por ejemplo, si hablamos de construir un solo organismo internacional en materia de América del Sur, podríamos generar una capacidad de transmisión de bienes y servicios entre los países sin que existan problemas como la fluctuación de la moneda, y también podríamos generar una solidificación de la zona, por ejemplo, la construcción de una moneda que sería muchísimo más fuerte a nivel América del Sur, porque como se ha dicho en mi Cámara Alta, existen conflictos para poderte enfrentar a los países que tienen supremacía económica en la actualidad, y estos beneficios se podrían dar a través de nuestros tres argumentos: el intercambio monetario, en el cual sería más sencillo hacer el intercambio de las transacciones; el intercambio comercial, en el cual hablamos de bienes y servicios; y la estabilidad económica que se podría generar en estos países debido al trabajo conjunto que podrían estar realizando este tipo de democracias y países que en ningún momento se vería vulnerar su soberanía, porque como ya lo hemos visto, tienen la voluntad de entrar. Eso sí, deben de cumplir con las obligaciones que contraen, porque eso es la naturaleza de todo este tipo de actos. Por último, decimos que los beneficios son estabilidad de precios, no habrá fluctuaciones de tipo de cambio y existirá más seguridad en la moneda. Por tanto, habrá posibilidad de una mayor inversión extranjera, y eso se traducirá en trabajo para los países que estén inmersos dentro de este nuevo organismo. Bueno, muchas gracias. Agradecemos su intervención. Ahora pasamos al extensionista de la posición para que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos a partir de su primera palabra. Bueno, buenas tardes. Voy a proceder a hacer primero las explicaciones pertinentes del caso y luego procederé a desarrollar la extensión. En primer lugar, ¿qué es lo que se nos ha dicho desde la Cámara Alta? Se nos ha dicho en cámaras altas que necesariamente el crear un organismo supranacional económico va a basarse en un común denominador histórico. Sin embargo, como se ha refutado desde la Cámara Alta, nosotros consideramos que no necesariamente un arraigo cultural o una historia ancestral similar va a generar eso, porque los conflictos existentes son los que está obviando la Cámara Alta de Gobierno, que a lo largo de la historia también se han desarrollado conflictos. Pudimos tener tal vez una cultura similar, pero la historia también nos ha demostrado que se han desarrollado conflictos internos, incluso guerras entre los países de América del Sur. Lo otro es que nos dicen que tenemos que crear un organismo supranacional que englobe a toda América del Sur, porque va a generar una diversidad, que va a generar variedad, que mientras más organismos es mejor, que va a haber desarrollo económico sin presentarles un nexo causal de por qué la creación de un organismo va a generar necesariamente desarrollo que genera, por ejemplo, el aumento del índice de desarrollo humano, no solo el crecimiento económico. En cambio, en Cámara Baja, el gobierno nos trae que lo que buscamos es flujo de dinero y flujo de comercio. Lo otro es que si nos hablan de diversidad, pues hay algo que ha obviado la Cámara de Gobierno a lo largo de su discurso, que es que ya contamos con organismos económicos internacionales en América del Sur y en América en general, como el Mercosur, como la Comunidad Andina de Naciones, como el ALBA,
como el UNASUR y otros tratados bilaterales que ya se tienen entre los países. Lo otro es que nos hablan de que hay un problema de supremacía, que no podemos entrar directamente a negociar con los países grandes. Sin embargo, tenemos TLC con Estados Unidos, tenemos TLC con China, tenemos TLC con la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de Perú. Tenemos que Brasil, una de las más grandes economías en América del Sur, está dentro de los BRICS, junto con Rusia, está dentro del grupo G20 en el mundo, entre la capacidad de comercio. Luego, por otro lado, el vicelíder de oposición nos dice, de gobierno, perdón, nos dice que tenemos, bueno, mejor dicho, la que continúa la siguiente oradora nos dice que sí, pero vamos a dar préstamos y subsidios, no es obligatorio que se pongan todos, que es lo mismo que nos va a presentar el extensionista, la no obligatoriedad. Sin embargo, podemos asumir que también podría nadie simplemente inscribirse porque no le parezca rentable, porque no le parezca beneficioso. Pero al no hacerlo nadie, entonces entenderíamos o podríamos asumir, dado que no se nos ha presentado un plan donde se diga quién lo va a realizar, cómo lo va a realizar, cuándo lo va a realizar y dónde lo va a realizar, podemos asumir en esta moción política que incluso podría hacerlo los países desarrollados, podría ser los países con intereses dentro de los recursos naturales que presenta América del Sur. Podría ser, por ejemplo, un proyecto de Estados Unidos, un proyecto de la Unión Europea, a quien en realidad no le importaría si hay muchos o pocos miembros. No se nos ha establecido claramente eso. Bueno, proceder a hacer la extensión y continuaría refutando a través de la extensión. La extensión va a ser la innecesariedad de la creación de un nuevo organismo económico internacional. Lo voy a abarcar entre 3 puntos. ¿Por qué no es necesario? Luego, ¿qué costos adicionales genera? Que es de lo que no hemos hablado la Cámara de Gobierno. ¿Y por qué hacer otros y no mejorar los que ya tenemos? En primer lugar, ¿por qué no es necesario? Primero, porque ya existen otros organismos. El extensionista de la Cámara de Gobierno nos dice, sí, los organismos económicos generan intercambio monetario, mayor facilidad de transacción de bienes y servicios, estabilidad económica. Aquí hay una premisa gratuita. El que tengas un tratado de libre comercio, un acuerdo internacional en organismos, no implica necesariamente que garantices una estabilidad económica. Venezuela tiene con América del Sur como 5 tratados y no tiene estabilidad económica. Perú tampoco lo tiene. Por otro lado, sí puede generar en realidad mayor transacción de bienes y servicios porque se favorece, por ejemplo, por la disminución de aranceles dentro de los países miembros. Sin embargo, esto todavía no nos demuestra el por qué se tiene que crear uno nuevo. Y acá va la poca necesidad, que es el hecho de que ya existen organismos, como había mencionado. Tenemos el Mercosur, tenemos la Comunidad Andina de Naciones, que cuenta con países de América del Sur que ya tienen acuerdos avanzados, como por ejemplo la creación de un tribunal de justicia en temas de comercio, en temas de economía y en temas sociales. Tenemos además el UNASUR, que ya ha avanzado un largo trayecto acerca de la integración económica entre estos países y el desarrollo para estos países, no solo en temas económicos, sino también en temas como la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y otros temas de aspecto social como los derechos laborales. Entonces, si no tenemos la necesidad de crear otros, porque ya tenemos el anterior, vamos a pasar al hecho de los costos. ¿Qué costos adicionales implicaría esto? Implicaría una duplicidad de costos, dado que los países en América del Sur tienen una cantidad amplia de organismos que ya han firmado, tratados que ya han firmado, como el Acuerdo de Cartagena. Generaría una duplicidad de costos crear otro organismo adicional, porque generaría un adicional de tiempo, de dinero y de recursos. Además, se está viendo la tensión existente que existe entre los países. Por ejemplo, ¿por qué los países tienen ahorita tantos acuerdos distintos? Tenemos el ALBA, que está completamente de desacuerdo con que los países de América del Sur firmen TLCs con Estados Unidos. El ALBA es la Unión Latinoamericana de Países Bolivarianos, en los cuales se encuentran muchos países de América del Sur. Por otro lado, tenemos el Mercosur, que es pro unión hacia el libre mercado con la Unión Europea, para con Estados Unidos, para con China. Entonces, estos conflictos generan que haya una fragmentación dentro de América del Sur, y la creación de otro organismo que pueda liberar esas tensiones, no solo ideológicas, sino también políticas y de cosas, generaría la creación de otro mecanismo en general que generaría aún más dinero, más recursos y más tiempo. Sería obligar a la gente que no quiere estar a estar. Y si es tan voluntario, entonces los países van a preferir quedarse en los organismos en los que ya están, que les ha demorado décadas en formarse de acuerdo al tipo de objetivos que cada país tiene. Entonces, si no nos vamos a obligar a estar en otros países, otro organismo, ¿qué sentido tendría crear un organismo si es que los países ya forman parte de organismos donde sí están de acuerdo a sus objetivos económicos, sociales y políticos? Lo otro es que crear un nuevo modelo, además, generaría el retroceso del avance de todos los organismos que ya tenemos. Ahí va el siguiente punto que mencionaba, que era mejorar lo que ya tenemos. Y nosotros presentamos el caso del UNASUR. Tenemos países como Brasil, que como había mencionado es una de las grandes potencias, que además jala a los otros países miembros a que puedan establecer relaciones comerciales. Gracias a Brasil se puede abrir
el comercio hacia Rusia y hacia otros países de la Unión Europea. Ya se ha avanzado, por ejemplo, en la disminución de aranceles, en la libre movilidad de personas, en la libre movilidad de capitales, en tener un arancel entre los países miembros, entre que el hecho de que los productos dentro de los países del UNASUR puedan salir a enfrentar a los países de Europa o de Estados Unidos o de China o de Corea o de la comunidad asiática con los beneficios que le presenta el UNASUR, que es una reducción de costos en sus insumos de producción, para lo cual entonces nosotros establecemos y bueno, demostramos cómo es que no hay necesidad de crear uno nuevo, porque ya lo tenemos, porque es más fácil mejorar el que ya tenemos, porque se avanzan décadas para que cada organismo internacional pueda tener siquiera un avance. Solo para la disminución de aranceles o la movilidad de personas que puedan entrar sin visa se demoran décadas. Entonces debemos trabajar sobre lo que ya tenemos. Eso es a lo que va nuestra Cámara. Por todo lo dicho, gracias. Bueno, muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos al último discurso de la Cámara de Gobierno, su sumario. Entonces cuenta con 7 minutos a partir de su primera palabra. Un segundo, voy a tomar mi tiempo. Vale. Buenos días, me presento como el último orador de la Cámara de Gobierno, de las veces de látigo. En primer término, he de refutar lo presentado por la última oradora de la Cámara de Oposición, así como terminar de refutar lo poco que queda de la Cámara Alta de Oposición, para reconstruir el caso y presentar los puntos de choque que se han tenido a lo largo de este ejercicio de debate y demostrar cómo es que la propuesta realizada y la tesis que sostiene la Cámara de Gobierno es la ideal para el caso que nos. En primer término, hemos de denunciar lo que se presenta por parte de la Cámara Baja de Oposición a través de su extensionista, en el cual nos dicen que su extensión será demostrar la innecesariedad de la creación de un nuevo organismo a través de 3 cuestiones: el por qué, los costos adicionales y la necesidad solo de mejorar lo que ya tenemos. Hasta este momento hemos demostrado que existe una necesidad de la construcción de un nuevo organismo internacional en materia económica para América del Sur, toda vez que, como ella lo menciona, existe el Mercosur y existen otro tipo de, como la Comunidad Andina de América, de Comunidad Andina y algunos ejemplos que ella nos da, pero de todos modos hemos visto que no tienen efectividad cierta sobre lo que ella menciona. Ella nos dice que hay que trabajar sobre lo que ya existe y que hay que trabajar sobre el tipo de cuestiones que ya se tienen. Incluso afirma que existiría un retroceso a través de los costos adicionales porque los países ya tienen algunas suscripciones ante otros tratados internacionales, lo que en realidad no se traduce un retroceso, al contrario, es como una apertura dentro de las fronteras de convenio y colaboración internacional, como nosotros lo hemos tenido hasta este momento, porque un costo adicional que ya presenta es cómo vamos a suscribirnos a nuevos organismos internacionales si ya estamos en algunos. No es limitante suscribirte a uno más, porque finalmente está la soberanía que ustedes tanto defienden. Entonces, hasta este momento nosotros decimos que es necesario crear un organismo internacional económico para toda América del Sur, toda vez que sería darle una opción más a América del Sur, y también podríamos generar lo que se ha dicho hasta este momento. También denuncian que hemos dicho que existiría un desarrollo y un crecimiento económico sin sustentar, como ahora les decimos. Sabemos nosotros que la colaboración de los países, y por eso la construcción de organismos internacionales, busca precisamente la colaboración mutua de los países para que aquellos que sean más fuertes, como la economía de Brasil, que se encuentra ante los BRICS y que ha sido uno de los países que ha despuntado su economía debido a las cuestiones petroleras que ha producido, pues también podemos incentivar la participación de otros países, como por ejemplo Argentina, Chile y estos países que también son de América del Sur, que podrían generar un desarrollo económico con la participación y los consejos y colaboración que nosotros estamos diciendo. Este tipo de organismos lo que buscan es generar desarrollo a través del otorgamiento de créditos y dar consejos a los países que forman parte de ellos, no como un simple economista, como bien lo dijo Daniel Oquín, porque es una cuestión muy limitada y muy ilusoria. Entonces nosotros decimos que este tipo de organismos podrían dar consejo a los países que así lo necesitan. Por tanto, siendo el único argumento que presentan entre la innecesariedad de crear una medida de este tipo, decimos que ya existen y que por el simple hecho de que ya existen no debe de haber más, de que sería un retroceso y que mejor hay que mejorar los que ya tenemos, pues eso no viene a ser un argumento que compruebe la tesis que hasta el día de hoy nos dicen. Ellos también se ponen ante la realidad histórica que tienen los países, y aunque bien nosotros decimos que haber tenido una realidad histórica idéntica o muy parecida no hace que se genere un desarrollo económico, sí decimos que las necesidades podrían ser. Del mismo modo, otro punto importante nos dice que Venezuela tiene un convenio internacional con algunos países y que de todos modos no ha podido mejorar. Bueno, pues yo les recuerdo que Venezuela vive bajo una dictadura de Maduro, y eso es un caso que se sale un poco de lo que estamos debatiendo el día de hoy. Hasta este momento ha quedado claro que no existe una pérdida de soberanía económica como lo sostenía su líder de oposición. Tampoco hay un costo-efecto contra la imagen de los gobernantes, ni tampoco existe una necesidad, y los argumentos que también presentó, como la diferencia de los referentes, ha quedado refutado hasta este momento. Entonces procederé ahora a establecer los puntos de choque que se han tenido a lo largo de este debate, pero antes de continuar tomo tu punto, Daniel. Listo, usted nos dice que ya hay organismos, pero que esos no funcionaron. Eso nos muestra que esos organismos no logran su objetivo, porque este sí no trae nada nuevo, y Venezuela no es una dictadura.
Muy bien, la pregunta es muy concreta y nos dice que por qué este organismo sí generaría el desarrollo esperado, porque este organismo sería para toda América del Sur. Lo que ha pasado entonces estos últimos años es que se han creado bastantes, y como lo ha dicho la última extensionista de su Cámara de Oposición, es que existen ya varios convenios internacionales en materia económica, pero ninguno han trabajado con una misma directriz, y ninguno ha buscado la integración de toda América del Sur. De ahí los conflictos que se han generado, porque de todos modos los beneficios que nosotros estamos ofreciendo no se han cumplido. Por ejemplo, al no suscribir un tratado o un convenio internacional, no se genera una estabilidad de precios concreta o completa para toda la zona de América del Sur o toda la región, y sigue existiendo la fluctuación de moneda en el tipo de cambio por todo el país, los países que no forman parte de esta, y la seguridad de la moneda se ve afectada toda vez que no generan un cambio y una directriz global o como se ha presentado hasta este momento. Entonces, lo que tendría este nuevo organismo es precisamente la colaboración internacional de toda la región, obviamente dando la libertad de que se suscriban o no. Hasta este punto hemos visto los siguientes puntos de choque. El primero de ellos es el que se dio en cámaras altas sobre la soberanía y la pérdida de la soberanía que esto podría generar, en el cual nosotros hemos ganado el punto al decir que las personas o los países en este caso tendrían la voluntad de suscribirse a este tipo de organismos internacionales que tendrían la región de América del Sur, toda vez que no existe una pérdida de la soberanía, porque existiría la voluntad de suscribirse, y sí, claro, habría obligaciones por parte de quienes adquieren algún tipo de crédito, pero eso no implica que se pierda la soberanía nacional, tal cual lo ha dicho el líder de oposición, y ese punto se lo lleva a la Casa de Gobierno. El siguiente punto es sobre la obligación que tendrían todos, o que si va a ser para todos, o que si no va a ser para todos. Es un punto de choque que se da en las extensiones, en el cual nosotros decimos que estaría la opción dada para todos los países de América del Sur que quisieran formar parte de este tipo de organismos, y estamos diciendo que sí es para todos, porque ustedes decían que necesariamente teníamos que obligar a los países para que pudiéramos decir que es para toda América del Sur. Pues en realidad no, ese punto no lo llevamos a decir, que tendrían la libertad de hacerlo de manera voluntaria. El último punto de choque que se toma a lo largo de este ejercicio de debate es la necesariedad e innecesariedad de la medida. Nosotros hemos dicho que hasta este momento los organismos internacionales en materia económica que se tienen en el nivel del sur no han funcionado de manera adecuada, toda vez que no han tenido una misma directriz y no han tenido unos mismos objetivos. Esto es, son trabajos aislados que no han logrado tener un mismo camino, y por eso no han logrado generarse los cambios que se esperan y el desarrollo económico que nosotros hemos presentado. Un punto importante es los argumentos que se presentaron por parte de mi extensionista, en el cual decimos que un intercambio monetario puede hacer más fácil las actividades económicas dentro de los países y las transacciones monetarias, y después también decimos que el intercambio comercial, la comercialización de bienes y servicios podría ser de manera más sencilla entre los países que forman parte de este tipo de organismos, y al final se genera una estabilidad económica en los países. ¿Por qué? Porque se vuelve una zona euro, pongámoslo como ejemplo, donde los países tienen la libertad de trabajar de manera de colaboración para poder generar ya no hay puntos de información, gracias Talia, tendrían la capacidad de trabajar de manera conjunta para lograr los objetivos de este nuevo organismo internacional, que como se dijo desde un principio es la estabilidad económica. Así, los beneficios directos que se obtendrían a lo largo de este ejercicio de debate, hemos demostrado que se generaría la estabilidad de precios dentro de los países, no habría fluctuaciones del tipo de cambio al momento de hacer comercialización de bienes y servicios, y se podría generar una mayor seguridad dentro de la moneda, y una mayor seguridad dentro de la moneda a nivel internacional puede traducirse como una posibilidad de inversión por países extranjeros, y con esto mayor trabajo para los países que forman parte de este tipo. Es así como se generaría el desarrollo que tanto nos han pedido con la inversión, y después el trabajo, que es un impacto directo en la economía y viene a incentivarla y darle movilidad. Es por estos argumentos y por lo que se ha presentado a lo largo de este ejercicio de debate, de los puntos de choque que hemos ganado por parte de la Cámara de Gobierno, que decimos que este debate se queda en la Cámara de Gobierno, y esta casa crearía un organismo internacional para toda América del Sur. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora pasamos a la última intervención de este debate, a cargo de la sumario de oposición. Cuenta con 7 minutos para dar su discurso. A ver, un segundo, voy a poner el cronómetro. Bien. El látigo de gobierno nos presentó un caso ideal, un caso que se basaba y que funcionaba exclusivamente si es que toda América del Sur, estaba inserto. Sin embargo, es obvio y es lógico que nos preguntemos cuál sería el incentivo para que estos países que ya pertenecen a otros organismos económicos internacionales abandonen las que ya tienen para poder estar en el ideal que presenta la Cámara de látigo de gobierno. Entonces, nosotros les señalamos que esto no podría funcionar porque no puedes estar en dos organizaciones internacionales al mismo tiempo de esta manera como lo propone el segundo gobierno o el gobierno general. ¿Por qué? Porque al estar en dos organizaciones internacionales económicas, lo que hacen o lo que puede pasar efectivamente es que se contrapongan las decisiones y finalmente haya que optar por una de ellas, lo cual genera un grave perjuicio en cuanto a costos y a logística en general. Muy buenas tardes a todos en mi rol de látigo de oposición.
vamos a refutar las afirmaciones que ha señalado el látigo de gobierno para proceder a dar nuestros puntos de choques y señalar cómo es que la oposición se lleva el debate. Para ello comenzaré a hablar sobre por qué abandonar una organización internacional económica en la cual ya eres parte y ir a una nueva. Esto definitivamente nos va a generar un gran costo logístico, como señalé, porque estar en la situación en la que actualmente los países se encuentran demora décadas. Es un proceso de implementar los dispositivos que se señalan en la nueva organización internacional, es implementar los tratados, ya hay avances logrados, ya hay recursos, ya hay certeza sobre la posición en la que se encuentran los países y lograr estos avances, esta posición demora décadas en las cuales habría que soportar de crear un nuevo organismo internacional. Por otro lado, se habla de que esto sería un retroceso porque efectivamente, como he venido diciendo, ya actualmente hay datos certeros, hay recursos, hay análisis de las organizaciones económicas internacionales que ya actualmente existen. Entonces, crear una nueva organización económica internacional sería generar mayores costos y mayor logística para los países, lo cual no hay que soportar porque no hay una necesidad, como vino explicando mi compañera de oposición. Entonces, una vez refutado los argumentos del látigo de gobierno, voy a proceder a señalar mis puntos de choque, no sin antes reforzar lo que vino diciendo mi compañera de miembro de oposición. En primer lugar, no es necesario porque ya existen otros organismos internacionales que se encargan, que tienen el mismo fin que pretenden lograr, que es el desarrollo y el crecimiento económico, y que estas organizaciones internacionales ya tienen cimientos, ya tienen una logística avanzada, ya tienen un desarrollo en cuanto a organización internacional que ha venido demorando décadas. Entonces, crear un nuevo organismo lo único que hace es retroceder, en tanto no tienes y empiezas de cero completamente. Ya hay recursos monetarios, ya hay opciones que no son cerradas y que permiten que sigan creciendo los países. Por otro lado, hay costos adicionales, como son la duplicidad de costos, las tensiones entre los países. Estos costos adicionales son costos que en realidad no tienen la necesidad de afrontar los países de América del Sur, porque actualmente hay mecanismos que ya están viabilizando las opciones de estos países de América del Sur. Por lo tanto, es absolutamente innecesario soportar costos adicionales para una medida que busca un mismo fin que las otras organizaciones internacionales y que se puede mejorar estas para evitar un mayor gasto logístico. Bien, además se habla de que estas organizaciones internacionales a las que ya son partes son abiertas a todos los de América del Sur, es decir, se pueden seguir adhiriendo a estas organizaciones. Por lo tanto, cumple perfectamente con la moción y si sopesamos entre crear una organización económica internacional y mejorar la que ya tenemos, ¿qué opción resulta más viable y qué opción cumple con los fines de la moción que presentó el primer ministro, que es el crecimiento y el desarrollo económico? Pues definitivamente el caso de oposición, que es mejorar las organizaciones internacionales que ya existen. Bien, una vez señalado esto, voy a presentar rápidamente mis puntos de choque. Para ello, el primer punto de choque: ¿se afecta o no a la soberanía? Las actuales organizaciones internacionales presentan un pleno ejercicio de la soberanía porque los propios estados libremente han decidido adherirse a ella. La creación de un organismo económico internacional, como lo presenta el lado de gobierno, implica efectivamente que sea obligatoria para todos. Y aún no siendo obligatoria para todos, entonces esto se contrapone a lo que dijo el segundo gobierno, porque el segundo gobierno presenta un caso ideal en el que todos los países de América del Sur estén presentes. Entonces, de todas maneras, se afecta. Si no se afecta la soberanía, se afecta entonces el plan del gobierno, porque habría entonces que contravenir a la soberanía para que todos los países de América del Sur estén presentes y así se pueda cumplir con su caso ideal. Por otro lado, mi segundo punto de choque ¿es necesaria la medida o no es necesaria la medida? Y a través de todo mi discurso he venido señalando que no es necesaria la medida porque hay mecanismos menos gravosos que cumplen que son el medio para llegar al fin y que finalmente no genera mayores perjuicios para la comunidad internacional en general. ¿Por qué? Porque se ajustan efectivamente a lo que requiere la moción, que es el crecimiento y el desarrollo económico, y se ajusta también a lo que los países necesitan y requieren al juntarse todos en una organización
internacional. Por otro lado, ¿es proporcional los beneficios que vamos a tener de cara a los perjuicios que vamos a ganar? Definitivamente no, porque los beneficios son los mismos que vamos a tener en las organizaciones internacionales económicas de las que yo son parte de los países internacionales, los países, perdón, de América del Sur. Entonces, ¿para qué generar un costo mayor, perjuicios mayores como son una duplicidad de costos, no tener en cuenta las tensiones políticas de los países? Incluso el orador que me antecedió señaló que Venezuela es un caso aparte porque está en crisis. Y yo le digo, actualmente los países de América del Sur tienen diferentes tendencias, tienen diferentes modos de ver las cosas, diferentes modos de ver el tema económico, el modo político, el modo social. Entonces es obligar a estos países a crear una organización económica internacional sin tener en cuenta las tensiones o las posiciones económicas que tienen ellos mismos en función a eso. Ponerse de acuerdo demora, señores, y cuesta mucho. Y esto ya lo han conseguido a través de organizaciones internacionales de las cuales son partes. Por todo lo señalado es que la oposición ha ganado este debate. Gracias. Bueno, muchas gracias. Con esto vamos por finalizado el debate.